diciendo algo. Mira, voy a hablar acerca de algunos aspectos que Lucas escribe, pero me llamó mucho la atención quién es Lucas. El Evangelio de Lucas, o más bien refiriéndome a la persona por su nombre como Lucas, bueno, encuentro en la Escritura que él es un médico, es un compañero del apóstol Pablo, y por el estilo de sus escritos en el Evangelio, o por su familiaridad con los ritos y usos de los judíos, parece ser que Lucas es judío. Pero cuando tú volteas y ves sus conocimientos, por ejemplo, del griego, de su mismo nombre, entonces esto habla de que su origen es gentil. La primera vez que se menciona a Lucas es en uno de los capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Incluso en alguna ocasión Pablo lo menciona y dice: Lucas es el que se ha quedado conmigo. Es decir que Lucas, vemos a un hombre que acompañó a Pablo en su encarcelamiento en Roma. Pero algo que me llamó mucho la atención y que se lo comparto es que Lucas no conoció de vista a Jesús. Mire lo que dice Lucas 1, Lucas 1, versículo 2. Dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él entonces tiene la capacidad de aprender, de ejecutar, de hablar tanto acerca del ministerio de Jesús que lo plasma en un libro. Ahora, quiero hablar en esta mañana de lo que Lucas nos regala en el capítulo 9. Vamos por favor ahí. Si vamos al capítulo 9 de Lucas, hay varios temas. Por ejemplo, habla la misión que Jesús le recomienda a los 12. También habla en el mismo capítulo de la alimentación milagrosa de los 5,000. También habla de la curación de un endemoniado y lunático. Y el capítulo 9 lo cierra con 3 personas que se sintieron inclinadas a seguir a Jesús. Creo que por el relato que encontramos en el capítulo 9, estos 3 oyeron hablar a Jesús decir que aquel que quiera seguirle es necesario que tome su cruz y le siga. Estoy seguro que lo escucharon, porque ya Jesús en versículos antes, ya había hablado del asunto. No creo que hayan sido alguien que no sabía qué iba a suceder. Sin embargo, el relato lo quiero centrar en 3 posibles seguidores de Jesús. Quiero que vaya a Lucas 9, versículos 57 al 62. Dice la palabra del Señor así. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 posibles seguidores de Jesús. Estos 3 posibles seguidores de Jesús están vigentes. Gente que llamándose cristiano no toma su cruz, tampoco le sigue. Personas que diciendo Dios te bendiga, gloria a Dios y aleluya, pero sus vidas no son ejemplo y son vidas reprobadas por la práctica continua de su pecado. Vamos a analizar en qué consiste esta historia, porque de ahí queremos ver ¿qué es lo que el Señor nos enseña en este día? Lo primero que vemos ahí es que el personaje lo leemos así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No dice su nombre, pero pensando en que lo identifiquemos en la historia, yo quiero llamarle al hombre que se invita solo sin medir sus palabras. Es decir, habló sin haberse conectado el cerebro. Hay personas así. Y lógicamente al final dicen, ay, es que se me chispoteó. ¿Pero por qué? Porque regularmente no miden sus palabras. Ahora, dice aquí, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, que este hombre le hace una promesa incondicional. Este hombre es guiado más por su emoción que por su razón. Es que él había oído de Jesús, es que él había visto de Jesús. Entonces dijo, te voy a seguir donde quiera que vayas, pase lo que pase. El hombre de la historia se presenta para seguir a Cristo, pero parece que se apresuró, se precipitó sin calcular el costo. ¿Cuántas veces de la misma manera cuando se invita a recibir a Jesús, si tú lo necesitas en tu vida porque tu vida la estás pasando mal, entonces automáticamente dices, yo quiero a Jesús? Pero cuando Jesús te dice, renuncia a tu pecado, deja la vida antigua que llevas, toma tu cruz y sígueme, ahí es donde nosotros solo queríamos los regalos de las manos de Jesús, pero no queríamos el compromiso. Los 3 querían seguir a Jesús. Usted leyó la historia y los 3 dijeron algo acerca de seguirlo. Ahora, dice aquí la palabra que cuando este hombre no mide sus palabras, no hace un cálculo del costo, lo único que dijo, te voy a seguir. A pesar de que Jesús le hizo una seria advertencia. ¿Por qué? Para que, mire, cuando nosotros queremos seguir a Jesús, realmente nosotros tenemos que tener bien claro qué queremos cuando decimos te seguiré. Porque mire, si usted tiene, ¿qué le digo? Una convicción de seguirlo, pero no tiene
el peso, la responsabilidad del costo, usted entonces al final no va a ser congruente con lo que dijo y con lo que ahora hace. Y dice así: le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esa es la advertencia. ¿Qué le dijo? Si tienes demasiadas cosas buenas en este mundo, mejor piénsalo. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, aquí creo que es muy importante abrir el comentario. ¿Por qué se llama a sí mismo Jesús el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la razón o por qué lo dijo? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mire, hay dos cosas por las que Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Número uno, porque era un título mesiánico. Segundo, como descendiente de Adán, participaba de carne y sangre. Por eso Jesús dijo, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar o reposar la cabeza. Piénsalo, seguramente le dijo, medítalo. ¿Quieres seguirme? Vamos a ver, hablando de este asunto del Hijo del Hombre, ¿qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dejó su trono de gloria, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, pero todo eso era parte de venir y ponerse al mismo nivel de género. Hablando de hombre, hablando de sangre y carne. Y de esa manera él dice el Hijo del Hombre. Ahora, cuando él dice no tiene dónde descansar, dónde reposar su cabeza, realmente lo que Jesús está diciendo aquí nos da a todos los que le seguimos, los que somos seguidores de Cristo, nos da una cátedra del desapego y del desprecio que él tenía, o en el lugar que él tenía las cosas del mundo. No que no las usara, no que no estuviera, pero siempre lo vemos como pide un pollino prestado para entrar a Jerusalén. La misma tumba donde lo pusieron dice que era una tumba prestada. Es decir, que cuando este hombre le dijo, te quiero seguir a donde quiera, es donde tú vayas yo estoy, él le dijo, mira, evalúa el costo. No tengo. Pero Jesús hace referencia al desapego y el desprecio en que tenía las cosas del mundo. Por eso constantemente Pablo en las iglesias, y lo dijo de esta manera en Santiago, por favor, perdón, Colosenses, es Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. Dice, si pues
habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Levanta tu mano. Muy bien, fíjate los que hemos resucitado con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice buscad. Y luego dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué interesante lo que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué interesante cuando encontramos lo que Dios está anunciando y lo dice en una forma tan clara, tan determinante, que estoy seguro que a toda la audiencia que tenía ahí realmente les sorprendió lo que él estaba ahí proponiendo. Pero él tenía que ser claro en este sentido. Por eso cuando dijo, piénsalo, yo creo que este primer hombre de la historia no midió el compromiso, no midió la responsabilidad. Pablo incluso habla de ese desapego de las cosas de abajo. Incluso dice, y que aún suspiremos, porque dice, miremos, pongamos la mirada. Dice, busca las cosas de arriba. Él habla acerca de cuál debe ser mi actitud de suspirar por las cosas de arriba. Pero ¿cuántas veces realmente nuestros planes terrenales, todos tienen que ver como si fuéramos a vivir toda la vida en este planeta, tierra? No quiero decir que no hagamos planes. No quiero decir que no hagamos nada por hacer todos los días lo que nos corresponde hacer como padres. Lo que la Biblia habla de tener el desapego. Tengo las cosas, pero no estoy pegado a ellas. Tengo las cosas, las disfruto, pero nada de eso me queda claro que me tiene detenido. Puedo tener lo que sea. Puedo recibir de Dios lo que Él guste en bendición, pero nada de eso me va a atar. Nada de eso me tiene que desenfocar de mi destino final. Nada de eso me tiene que atar para no prepararme para la eternidad. ¿Cuántas veces el hombre ese es su problema? No busca lo de arriba, no pone su mirada en las cosas de arriba, constantemente busca lo terrenal, pone las cosas en lo terrenal. Y al final termina atado a lo terrenal, atado a un trabajo, atado a sus bienes, atado a que no lo roben, atado a que no lo saquen. Es decir, que a pesar de que trabaja, al final se vuelve esclavo del trabajo. Y Pablo lo dice. Pablo está diciéndonos claramente dónde debe estar nuestra mirada. Y Jesús lo dijo de esa manera: no tengo ni dónde recostarme. Muchas veces, como seguidores de Cristo o pensando que estamos siguiendo a Cristo, siempre estamos buscando las ventajas mundanales, cuando vemos en lo que Jesús dijo al final: Cristo pobre santificó la pobreza, pero también endulzó la condición pobre de los suyos. El costo, hemos de estar dispuestos a ser sus discípulos.
Tenemos que dejar, tenemos que perder. ¿Para qué? Para pensar en lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Pero si no dejamos, si no perdemos, entonces siempre todo lo que hacemos todos los días me tiene atado a este mundo. Tengo que pensar que todos los días estoy parado en la tierra, pero todos los días tengo que pensar que voy de paso, y mientras voy de paso hago lo que Jesús me llamó a hacer, que es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Eso es lo que la Escritura enseña. Pero nuestro apego a las cosas terrenales nos llevan siempre a buscar lo último de lo último. Si está bien, si usted lo tiene, disfrútelo, gócelo, pero que no se vea su apego a eso que realmente ni siquiera se preocupa por su salvación. Porque hay personas que por su apego al mundo, por su apego a las cosas terrenales, no se preocupan por su eternidad. Yo creo que como verdaderos discípulos no debemos de tener temor de enfrentar dificultades con tal de seguirle. No tenemos que dudar de que Él es el camino, de que Él es la verdad, y que si Él me dice toma tu cruz, tengo que tener la obediencia de tomar la cruz, pase lo que pase. Pero el hombre de la historia, hermanos y hermanas, no estaba dispuesto a tomar su cruz, mucho menos a crucificarse sobre sus propios intereses, porque eso no lo vemos en la historia. Lo que vemos es que cuando él evalúa el costo, no se habla más de él. Pero si al principio de la historia dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces nos gustan las bendiciones del camino? Pero cuando empieza a haber algún pequeño problema, alguna circunstancia difícil del camino, entonces nosotros desistimos de seguirle. No es así. La cruz de Cristo tiene peso, tiene responsabilidad, y necesitamos ver lo que Jesús dice constantemente acerca de seguirle a Él. Ahora, el segundo hombre de la historia, en el versículo 59, estoy en Lucas 9, versículo 59, fíjese este segundo hombre de la historia. Vamos a ver al segundo hombre de la historia. Al segundo hombre de la historia, mira, a este sí lo invitó. Dice, y dijo a otro, sígueme. El primero se invitó solo, pero no midió sus palabras. El segundo hombre, Jesús lo invitó. ¿Qué fue lo que sucedió cuando lo invita? Ahí hubo un llamamiento. ¿Cuántas veces Dios te ha hecho el llamamiento y no respondiste a ese llamamiento? Algunas veces en el llamamiento fuiste llamado desde soltero, desde soltera. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Llegaste, tomaste decisiones equivocadas, y te pregunto, ¿tú piensas que el llamado lo canceló Jesús? Piénsalo. ¿Por qué lo llamó? Porque le vio liderazgo, le vio características, le vio alguien que podía ser útil. Pero ¿qué fue lo que sucedió con este segundo hombre de la historia?
dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, porque también respondió aquí: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Antes de que le dijera: sígueme, primero lo llamó. ¿Cuándo lo llamó? Cuando Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo ve, Jesús le dijo: sígueme. Pero mire, este hombre le pide un plazo, como que quiere postergar la invitación del llamado, como que piensa que puede ser para otro tiempo, y lo primero que dice es: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No dice la historia en el estado en el que se encontraba el padre, pero quizás era un hombre, el padre era un hombre viejo, o quizás el padre estaba enfermo. ¿No era válido el que se disculpara con Jesús? ¿No era válido que se esperara a Jesús para que entonces lo llamara y hiciera un trabajo junto con él? Mira, en este aspecto yo puedo ver como que cuando nosotros postergamos algo que Jesús nos ha pedido que hagamos, puede haber tres cosas. Porque mira, yo lo veo en este hombre. Tenía el llamado, pero descansó la posibilidad del llamado en una excusa. ¿Para qué? Para no comprometerse. Su excusa fue el padre. Su excusa dijo: déjame que lo entierre. Pero realmente él escondía una falta de compromiso. Le fue más fácil descansar en una excusa y decir: mi padre, déjame que lo entierre. La segunda posibilidad que yo veo es que cuando tú dices mañana, estás difiriendo el cumplimiento de un deber. Y quizás dices: mañana, el próximo año, pastor, ahora sí le voy a hacer caso a lo que Dios me llamó. No corresponder con el mismo amor con que Él nos amó, yo creo que hay una muestra de falta de honor al llamado. Porque cuando Él le dijo: ven, cuando Él le dijo: sígueme, Él trató de decir: posiblemente mañana pueda hacer algo. Un día este tema de postergar o de no entregar lo que debemos cuando Él no lo pide, Pablo lo trató a los corintios. Mira, quiero que vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 6, versículo 12. Fíjate cómo Pablo trata este asunto. Había un problema en los corintios. Los corintios no estaban correspondiendo con el mismo amor que mismo Pablo les estaba dando, les estaba entregando. Los corintios tampoco estaban respondiendo con el mismo amor y la misma pasión que Jesús les había hecho libres. Así que Pablo dice en el versículo 12 esto: no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, ¿qué les estaba diciendo Pablo? Dicen con sus palabras que sí quieren hacer algo.
dicen con sus palabras que si quieren servir, que si quieren seguir a Jesús, pero en su corazón hay estrechez. ¿Cuántas veces el amor que Jesús nos ha demostrado de muchas maneras, nuestro corazón es estrecho para Él? Pero ¿cuántas veces nuestro corazón a las cosas terrenales tienen tanta holgura en el corazón? Y cuando Jesús te pide algo, tu corazón lo muestras estrecho. No es lo mismo. Y Pablo está diciendo, no se están entregando con el mismo amor que yo los estoy amando. No se están entregando con la misma pasión que Cristo derramó su sangre por ustedes en la cruz. Entonces Pablo dijo, su corazón es estrecho. ¿Cuántas veces esa es nuestra misma actitud? Se nos habla de seguir a Jesús, se nos habla de servir a Jesús, se nos habla de hacer algo para Él, pero nuestro corazón es estrecho. Si puedo, voy. Si no me toca hacer algo, parece que sí te puedo ayudar. Es decir, mi decisión está más apegada, más apego a lo terrenal, más apego a lo que no tiene eternidad. Tengo más apego a lo temporal. Le doy tanta importancia al carro que acabo de comprar, a la casa que acabo de adquirir, al terreno que acabo de comprar. Y cuando Jesús me habla de mi salvación, mi corazón es estrecho. Uy, no voy a poder ir. Uy, es que ni tiempo tengo. Un corazón estrecho. No deberíamos de decir no tengo tiempo. Lo que me falta es amor. No deberíamos de decir no tengo dinero. Lo que deberíamos de decir es tengo estrechez de corazón. Sí, Jesús me amó mucho, pero yo la verdad tengo mucho apego a cosas terrenales. Y eso me está causando un problema. Ahora, cuando este hombre dijo, déjame que vaya y entierre a mi padre, el tercer aspecto que yo veo, aparte de postergar, aparte de diferir la invitación, el tercer aspecto que yo veo como un peligro, como un peligro para este hombre, es pensar que nuestros deberes nos excusan de cumplir las obligaciones que tenemos con Jesús. Y eso no es posible, porque la invitación a tomar la cruz es personal. La invitación de tomar la cruz y seguirle es única. ¿Cómo entonces yo puedo hacer? Tengo que decidir no postergar, no diferir, y a pesar de las responsabilidades familiares que se tienen, porque no está diciendo que no se haga. Lo que está diciendo es que eso fue una excusa que lo puso por encima del llamado. Y entonces él no aceptó. Ahora, esto no es congruente con lo que Jesús nos dice. Nos enseña en Mateo, por favor Mateo. Vamos a Mateo capítulo 6. Lo leemos. Y muchas veces hasta lo decimos de memoria porque ya lo aprendimos. Porque dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está lo primero. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto?
que reconozcamos cuál o qué es lo más importante. Y eso más importante es único. Y Él dice, haz lo que te pido. Dale el primer lugar a lo importante. Dale el primer lugar a lo único. ¿Qué vamos a tener como respuesta, como resultado? Entonces Dios te dará a su tiempo lo que usted necesite. ¿Usted cree que Él no tiene conocimiento de que hace falta una casa? ¿Usted cree que Él no tiene conocimiento de que hace falta para suplir las necesidades primordiales de la familia? De todo eso Él tiene conocimiento. Pero cuando yo me presento delante de Dios y le hago conocimiento de mi necesidad, no significa que yo voy a tratar de solucionarla por mis propios medios, por mis propia estrategia humana, no, sino tengo que regresar a lo que dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, hacer lo más importante, hacer lo que es único, y cuando eso yo hago, dice, todas estas cosas, diga conmigo, todas estas cosas. ¿Y cuáles cosas? Lo que usted necesita. Acuérdese que Él está pendiente de nuestras necesidades, no de nuestras necedades. Se lo dejo de tarea. Revise si no lo que está pidiendo es una necedad y no una necesidad. La Escritura dijo, si aquellos que no siembran, no hilan, no trabajan, ¿qué dijo Él? Las cuida. ¿Cuánto más? ¿Qué mejor que usted y yo, que somos su creación? Él no tendrá cuidado de nosotros. Él lo tiene. Pero hemos invertido lo que dice la Escritura. Jesús respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús no dijo, despójate del afecto por tu familia. Él no lo dijo. Pero sí creo que este hombre estaba poniendo una excusa para no seguir y para no atender el llamado, la invitación que Jesús le había hecho. Jesús incluso le dice, lo más importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino. Y dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El hombre entonces de la historia no estaba dispuesto a tomar su cruz. El hombre de la historia no estaba dispuesto a crucificarse sobre sus propios intereses. Ese es el segundo hombre de la historia. El tercer hombre de la historia, Lucas 9, también lo vemos aquí, versículo 61, dice así: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Al primero lo invita, pero no piensa sus palabras, no las mide. Al segundo lo invita y dice, tengo una gran excusa. Al tercero de la historia no lo invita. No lo invita. Se invita solo, pero no conoce la misión. No conoce cuál era el compromiso de hacer algo. No sabía en qué consistía si él se iba a dedicar a seguir a Jesús.
¿Cuántas veces de la misma manera nosotros no conocemos cuál es la misión de la iglesia sobre esta tierra? Nuestra misión no es sentarnos en estas cuatro paredes, sentirnos bien y que Dios nos dé abundancia de bendición. Lo más importante para Él es que tú y yo cumplamos la misión de lo que Jesús dijo: ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Este hombre no conocía la misión, ¿verdad? Porque mire, no conocía, dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y por qué no conocía la misión? Por lo que Jesús le responde. ¿Cómo le responde? Versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El hombre no se imaginaba que el llamado era para poner la mano en el arado. El hombre no se imaginaba que poniendo la mano en el arado no podía mirar atrás. Desconocía la misión, desconocía lo que iba a hacer. Él se imaginó que seguir a Jesús era solamente andar ahí en la bola todos los días haciendo algo, sin comprometerse. ¿Cuántas veces ese es un problema en nuestro diario andar? Desconocemos lo que Jesús quiere y entonces nos acomodamos a lo que nosotros queremos, no a lo que Jesús pide. Nos acomodamos a lo que nosotros pensamos que podemos hacer, pero no a lo que Jesús dice en su palabra. Ahora, vea usted cómo sus mismas palabras de este tercer hombre de nuestra historia lo enlazan con el maestro. Y aunque él pide un poco de tiempo, porque dice: pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es decir, quizás tenía una disposición de seguir a Cristo, pero está pidiendo tiempo para hablar con sus amigos, está pidiendo tiempo para hablar quizás con sus familiares. ¿Sabes qué iba a suceder? Mientras él iba y se despedía, no faltaría el comentario de alguien que dijera: ¿para qué? Como muchas veces te lo han dicho, ¿para qué seguir a Jesús? ¿Para qué te va? El segundo hombre de la historia, Jesús lo llamó a que le siguiera, pero puso excusa. El tercer hombre de la historia se invita solo, pero tampoco conocía cuál era la misión. Quizás has militado como has entendido la vida cristiana. Quizás has militado como has entendido lo que significa seguir a Jesús. Pero ¿dónde está el reto del que Jesús nos dijo? Pablo, más de una vez, y aquí lo escribe a los filipenses, y lo dijo de esta manera. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la Biblia así: hermanos, está hablándole a la iglesia, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo no sé de qué nivel ha sido tu compromiso, de qué nivel haya sido tu responsabilidad, cómo ha sido tu andar. Pero estamos viviendo tiempos gloriosos, hermosos, donde Jesús lo que más anhela no es que te llames cristiano, no es que digas Dios le bendiga, no es que digas gloria a Dios y aleluya. Lo que Él más quiere es que tú y yo caminemos como Él caminó, hagamos lo que Él hizo y nos atrevamos a tomar la cruz como Él la tomó. Él sabía que iba a la muerte.
Él sabía que estaba enfrentando aún la vergüenza pública, pero él sabía que a través de ese sacrificio él ganaría. Él ganó lo que más anhelaba, y era el alma, la redención del ser humano. Dice el versículo 14 así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice prosigo. Pablo dice avanzo. Pablo recordaba el premio y dijo: no puedo mirar atrás. Puse la mano en el arado, no puedo mirar atrás. Quizás algunos de los que están en el auditorio, porque queremos seguir a Jesús, viviendo en nuestros propios placeres, haciendo nuestras propias voluntades. ¿Por qué decimos ser lo que no somos? ¿Por qué le llamamos maestro si no eres capaz de sentarte y aprender de él? ¿Por qué le llamas Señor si no eres capaz de que Él te dé órdenes? ¿Por qué le llamas el ungido cuando Él ni siquiera ha pasado en tu cabeza? Los hombres de la historia se perdieron. Jesús está dispuesto a salvarte a ti y a mí. Pero a cambio, que tú y yo nos muramos para Él. Muérete para el mundo. Porque dice la Biblia: si el grano de trigo no cae y se abre, muere, entonces no puede venir una nueva vida. Puede ser que te invite a un gran evento donde puedas sentirte bien, oír bien, escuchar bien. Hay personas que piensan que solo cuando sienten es que Dios está con ellos. No te siento, Dios. Y necesitan que alguien sangolotee sus cuerpos. No te siento, Dios. Y necesitan que alguien le suelte una palabra profética, porque entonces sí, Dios está con ellos. Los hombres que se atrevieron a seguir a Jesús no escucharon nunca la palabra profética. Lo único que escucharon es el ejemplo del Maestro. ¿Cómo queremos seguirle nosotros? ¿Cómo? ¿No renunciando a tu doble vida? ¿Cómo queremos seguirle?